8. ¿Quién es este hombre? Pensé. No tengo ni idea, pero me gusta su oficina y me encanta su perro. Era un hombre mayor sin más, pero desprendía una energía de locos. Calculé que debía de tener unos 65 años. En realidad tenía 50 y tantos. Larry me había dicho que era un contacto muy importante y que se llamaba Clive Calder. Ignoraba por completo a qué se dedicaba. Si hubiera sabido de entrada que era el ejecutivo discográfico que había fundado Jive Records, quizá habría estado más nerviosa. En cambio, solo sentía curiosidad, y lo adoré desde el momento en que lo conocí. La suya era una oficina increíblemente intimidante de 3 plantas, y en su despacho tenía un terrier mini, un tipo de perro que ni siquiera sabía que existía. Por Dios, era una cosita enana y adorable. Cuando entré y vi aquella oficina y aquel perro, me sentí como si estuviera introduciéndome en un universo paralelo, como si se hubiera abierto una dimensión distinta. Me adentré en un sueño maravilloso. Hola, Britney. ¿Qué tal? Me saludó casi vibrando por el entusiasmo. Actuaba como si formara parte de algún tipo de sociedad secreta importante. Tenía un acento sudafricano que a mi parecer le daba un aire a personaje de película antigua. Nunca había oído hablar a nadie así en la vida real. Me dejó agarrar a su perro. Mientras abrazaba a aquel animal diminuto, tan cálido entre mis brazos, y contemplaba el despacho gigante que me rodeaba, no podía parar de sonreír. En aquel momento, mis sueños despegaron. Todavía no había grabado nada aparte del demo. Tan solo me estaba reuniendo con las personas que Larry había dicho que debía conocer. Sabía que tenía que cantar una canción ante los ejecutivos de los sellos discográficos. Y también sabía con seguridad que quería pasar más tiempo con aquel hombre, que su manera de ser se parecía a como quería llegar a ser yo. No me habría sorprendido que hubiera sido mi tío en una vida anterior. Me hubiera gustado conocerlo desde siempre. Era por su sonrisa. Inteligente, astuta, sabia. Era un hombre de sonrisa mística. Me sentí tan feliz a su lado que tuve la sensación de que aquel viaje a Nueva York ya había merecido muchísimo la pena tan solo por haber tenido la oportunidad de conocer a alguien así, alguien que creyera en mí. Pero mi día no terminó allí. Larry me llevó por toda la ciudad y me hizo entrar en salas llenas de ejecutivos y cantar I Have Nothing de Whitney Houston. Al ver aquellas salas llenas de hombres trajeados que me miraban de arriba a abajo, vestida con mi vestido corto y mis tacones, canté lo que se dice fuerte. Clive quiso firmar conmigo enseguida. Y así fue como terminé consiguiendo un contrato de grabación con Jive Records a los 15 años. Por aquel entonces, mi madre daba clases a niños de 8 años en Kenwood y Jamie Lynn era pequeña. Así que pedimos a una amiga de la familia, Felicia Culota, yo la llamaba señorita Fe, que me acompañara a todas partes. El sello discográfico quería que me encerrara en el estudio de inmediato. Nos acomodaron a Fe y a mí en un apartamento de Nueva York. Cada día íbamos conduciendo hasta New Jersey, me metía en la cabina y cantaba para el productor y compositor Eric Foster White, que había trabajado con Whitney Houston. Sinceramente, no tenía ni idea de nada. No era consciente de lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que me encantaba cantar y bailar. Me daba igual que dioses hubieran bajado del cielo y lo hubieran organizado todo. Estaba dispuesta a cantar para ellos. Si alguien conseguía armar algo que me presentara en un formato con el que la gente pudiera sentirse identificada, ahí me tenían. No sé muy bien cómo ocurrió, pero Dios obró su magia y allí estaba, en New Jersey, grabando. La cabina en la que cantaba era subterránea. Cuando estaba dentro, solo me oía cantar a mí misma. Nada más. Y es lo que me pasé meses haciendo. Nunca salía de la cabina. Después de trabajar sin descanso,
Acudía a una barbacoa en casa de no recuerdo quién. Por aquel entonces yo era muy femenina. Siempre iba con vestido y tacones. Estaba hablando con todo el mundo, intentando causar una buena impresión, y en un momento dado salí corriendo para buscar a Felicia y que viniera al balcón conmigo. No me di cuenta de que había una mosquitera puesta. Me di de bruces contra ella, me golpeé la nariz y me caí hacia atrás. Todos los presentes levantaron la mirada y me vieron tirada en el suelo, agarrándome la nariz. Cuando digo que me morí de vergüenza, Dios mío. ¡Cuidado, hay una mosquitera!, me dijo alguien cuando me levanté. Ya me he dado cuenta, gracias, respondí. Por supuesto, todo el mundo se moría de risa. Me sentí tan sumamente avergonzada. ¿No es curioso que de todas las cosas que me ocurrieron durante el primer año de grabación, esta sea una de las que recuerdo con más claridad? Ocurrió hace más de 25 años. Estaba desolada. Pero, siendo sincera, creo que lo que más me impactó fue que no vi que la mosquitera estaba puesta. Aquello hizo que me planteara si llevaba demasiado tiempo grabando encerrada en la cabina. Tras aproximadamente un año en New Jersey, mi álbum empezó a tomar forma. Entonces, de repente, uno de los ejecutivos me dijo: «Deberías conocer a este productor de Suecia. Es muy bueno. Escribe unas canciones geniales». «De acuerdo», accedí. «¿Con quién ha trabajado?» No sé cómo se me ocurrió hacer aquella pregunta, dada mi poca experiencia, pero por aquel entonces ya tenía una buena idea de cómo quería que sonara mi música. También investigué un poco y descubrí que hasta la fecha, aquel productor había hecho canciones para los Backstreet Boys, Robin y Bryan Adams. Así que accedí entusiasmada a conocerlo. Max Martin voló hasta Nueva York y nos reunimos para cenar los dos solos, sin asistentes ni personal del sello discográfico. A pesar de que siempre tenía algún supervisor cerca debido a mi edad, en este caso, quisieron que me reuniera con él a solas. Cuando nos sentamos, se acercó un camarero y nos dijo: «Buenas noches. ¿Qué desean tomar?» No sé muy bien cómo ocurrió, pero una de las velas se cayó de lado y prendió fuego a toda la mesa. Estábamos en uno de los restaurantes más caros de la ciudad de Nueva York y nuestra mesa se acababa de convertir en una pared de fuego. Pasamos de un «Buenas noches, ¿qué desean tomar?», a un muro de llamas en un segundo. Max y yo nos miramos horrorizados. «Deberíamos irnos, ¿no te parece?», propuso. Era mágico, y empezamos a trabajar juntos. Volé hasta Suecia para grabar canciones, pero apenas me di cuenta del cambio de escenario respecto a New Jersey. Simplemente estaba en otra cabina. De vez en cuando Felicia entraba y me preguntaba si me apetecía un café o me animaba a tomar un descanso. Pero yo me la sacaba de encima. Trabajaba durante horas y horas. Mi ética de trabajo era inflexible. No salía nunca de la cabina. Las personas que me conocían por aquel entonces se pasaban días sin saber nada de mí. Me quedaba en el estudio todo el tiempo que podía. Si alguien quería irse, le decía: «No he estado perfecta». La noche antes de grabar Baby One More Time, escuché la canción Tainted Love de Soft Cell y me enamoré de ella. Me quedé despierta toda la noche para que así cuando llegara al estudio, cansada, mi voz tuviera aquel matiz. Funcionó. Al cantar mi voz sonó rasgada, por lo que parecía más madura y sexy. En cuanto noté lo que estaba ocurriendo, me centré mucho más en la grabación. Y Max me escuchó. Cuando expliqué que quería que mi voz tuviera un sonido más R&B y menos pop convencional, entendió lo que estaba diciendo y se encargó de que así fuera. Entonces, cuando terminamos de grabar todas las canciones, alguien preguntó: «¿Qué más sabes hacer? ¿Quieres bailar?» ¿Que si quiero bailar? Pues claro.
9. El sello discográfico me presentó un concepto para el videoclip de Baby One More Time, en el que tendría que interpretar a una astronauta futurista. En los esbozos que vi parecía una Power Ranger. Aquella imagen no me transmitía nada, y tenía la sensación de que mi audiencia tampoco se sentiría identificada. Expliqué a los ejecutivos del sello discográfico que creía que a la gente le gustaría vernos a mis amigas y a mí sentadas en la secundaria, aburridas, y en cuanto sonara el timbre, ¡boom!, empezaríamos a bailar. Los movimientos que nos propuso el coreógrafo eran muy fluidos. También ayudó que la mayoría de los bailarines fueran de la ciudad de Nueva York. En el mundo del baile y de la música pop hay dos escuelas. La mayoría de la gente afirma que los bailarines de Los Ángeles son mejores. No quiero faltarles al respeto, pero mi alma siempre ha estado con los bailarines de Nueva York. Son más viscerales. Ensayamos en el Broadway Dance Center, donde había ido a clases de pequeña, por lo que me sentí muy cómoda. Cuando Barry Wise, ejecutivo de Jive Records, vino al estudio, lo di todo. En ese momento, le demostré de lo que era capaz. El director del videoclip, Nigel Dick, estuvo abierto a mis ideas. Además de proponer que el timbre de la secundaria marcara el inicio del baile, también hice hincapié en que era importante que salieran chicos guapos. Y también fue idea mía que lleváramos uniformes de secundaria para dar más emoción al momento en que empezábamos a bailar en el exterior con ropa de calle. Incluso permitieron que la señorita Fee hiciera el papel de profesora. Me pareció divertidísimo verla con aquellas gafas de cerebrito y aquella ropa de profesora pasada de moda. Grabar ese videoclip fue la parte más divertida de preparar aquel primer álbum. Es muy probable que aquel fuera el momento de mi vida en que más pasión he sentido por la música. No me conocía a nadie y no tenía nada que perder si metía la pata. El anonimato proporciona mucha libertad. Me plantaba delante de un público que no me había visto nunca antes y pensaba, todavía no saben quién soy. En parte resultaba liberador que no tuviera que preocuparme mucho por si cometía algún error. Para mí, actuar no se trataba de posar y sonreír. Encima del escenario, era como un jugador de baloncesto corriendo por la cancha. Dominaba el balón. Dominaba la pista. No le tenía miedo a nada. Sabía cuándo lanzar a canasta. A principios del verano, Jive me envió de gira por una serie de centros comerciales. Algo así como 26. Promocionarse así no es muy divertido. Nadie sabía todavía quién era. Debía intentar venderme delante de gente que no tenía ningún interés en mí. Mi comportamiento era inocente de verdad. No estaba actuando. No sabía lo que estaba haciendo. Simplemente decía, «Hey, hola, mis canciones son muy buenas. Tienen que escucharlas». Antes de que saliera el videoclip, la mayoría de la gente no sabía ni qué cara tenía. Pero a finales de septiembre, la canción ya estaba en la radio. Tenía 16 años cuando el 23 de octubre de 1998, el sencillo de Baby One More Time llegó a las tiendas. Al mes siguiente se estrenó el videoclip y de repente empezaron a reconocerme allá donde fuera. El 12 de enero de 1999 apareció el álbum y vendió más de 10 millones de copias en un periquete. Debuté en el número 1 de la lista Billboard 200 en Estados Unidos. Me convertí en la primera mujer en debutar con un sencillo y un álbum números 1 a la vez. No podía ser más feliz. Y sentí que mi vida empezaba a abrirse. Ya no tuve que seguir cantando en centros comerciales. Las cosas avanzaban muy deprisa. Me fui de gira con NSYNC junto a mi viejo amigo del club de Mickey Mouse, Justin Timberlake. Viajábamos en autobuses. Siempre estaba con mis bailarines, Felicia, o uno de mis dos agentes, Larry Rudolph y Johnny Wright. Contraté a un guardaespaldas llamado Big Rob que siempre fue increíblemente dulce conmigo.
Me convertí en una invitada habitual en el programa Total Request Live de MTV. La revista Rolling Stone envió a David LaChapelle a Luisiana para que me fotografiara para el artículo de portada titulado Inside the Heart, Mind and Bedroom of a Teen Dream. Dentro del corazón, la mente y la habitación de una adolescente de ensueño. Cuando se publicó aquel número de la revista, las fotografías causaron una gran controversia porque la imagen de la portada en la que aparecía en ropa interior sosteniendo un Teletubby resaltaba lo joven que era. Mi madre me expresó su preocupación, pero yo supe que quería volver a trabajar con David LaChapelle. Cada día era distinto. Tuve ocasión de tratar a tanta gente interesante. Justo cuando salió Baby, conocí a la cantante y compositora Paula Cole en una fiesta en Nueva York. Tenía unos 14 años más que yo. Oh, Dios mío, la admiraba tanto, aunque al principio solo por su apariencia. Era una cosita diminuta con un melenón ondulado de color castaño que le caía por la espalda. No tenía ni idea de quién demonios era. Solo sabía que era preciosa, con aquella energía y aquel aspecto tan increíbles. Años después, descubrí que también interpretaba unas canciones que me encantaban. Cuando oí su voz por primera vez, pensaba que tendría un aspecto totalmente distinto del que tenía. Al relacionar su cara angelical con la letra sexualmente explícita de Feeling Love, su cuerpo menudo con la fuerza de su voz en I Don't Wanna Wait, me di cuenta de lo poderoso que puede llegar a ser que las mujeres desafíen las expectativas. 10. Justin Timberlake y yo nos habíamos mantenido en contacto tras el programa El Club de Mickey Mouse y disfrutamos del tiempo que pasamos juntos durante la gira de NSYNC. El hecho de haber compartido aquella experiencia siendo tan jóvenes nos daba ventaja. Teníamos tanto en común. Nos reencontramos cuando me uní a la gira y empezamos a pasar el rato juntos antes de los conciertos y luego también después. Muy pronto me di cuenta de que estaba perdidamente enamorada de él, tanto que resultaba patético. Cada vez que coincidíamos parecíamos unos imanes. Lo decía incluso su madre. Enseguida nos juntábamos y nos pegábamos el uno al otro. Teníamos una relación inexplicable. Para ser sincera, resultaba hasta inquietante lo enamorados que estábamos. Los miembros de su grupo de música, NSYNC, eran lo que la gente antes llamaba unos malotes. Eran chicos blancos, pero les encantaba el hip hop. En mi opinión, eso era lo que les diferenciaba de los Backstreet Boys, que parecían posicionarse muy conscientemente como grupo de chicos blancos. Los miembros de NSYNC pasaban el rato con artistas negros. A veces me daba la sensación de que se esforzaban demasiado por encajar. Un día, Jay y yo estábamos en Nueva York visitando partes de la ciudad en las que yo no había estado nunca. De repente vimos a un tipo que caminaba en dirección contraria a nosotros con un medallón enorme y ostentoso. Lo flanqueaban 2 guardaespaldas enormes. Jay se emocionó un montón y dijo bien fuerte: «Oh yeah, ¿qué pasote? ¿Qué pasote? ¡Genuine! ¿Qué hay de nuevo, hermano?» Después de que Genuine siguiera su camino sin tan siquiera darse por enterado, Felicia imitó a Jay. «Oh yeah, qué pasote, Genuine». Jay ni siquiera parecía avergonzado. Se limitó a soportar sus burlas y a mirarla con cara de «Vete a la mierda, Fe». En aquel viaje fue cuando se compró su primer collar, una gran T de Timberlake. A mí me costaba ser tan despreocupada como él. No podía evitar darme cuenta de que las preguntas que le hacían los presentadores de los programas de entrevistas eran muy diferentes a las que me formulaban a mí. Todos hacían comentarios extraños sobre mis pechos. Todos querían saber si me había sometido a una operación de cirugía plástica. Lidiar con la prensa podía ser incómodo, pero las galas de premios me llenaban de felicidad.
La niña que era quedó entusiasmada al ver a Steven Tyler de Aerosmith por primera vez en la gala de los MTV Video Music Awards. Vi que llegaba tarde, ataviado con algo fantástico que recordaba la capa de un mago. Me quedé sin aliento. Me pareció surrealista conocerlo en persona. Lenny Kravitz también llegó tarde, y de nuevo pensé, menuda leyenda. Está lleno de verdaderas leyendas, mire donde mire. Empecé a encontrarme con Madonna por todo el mundo. Fui a dar conciertos en Alemania e Italia y acabamos actuando en las mismas galas de premios europeas. Nos saludábamos como si fuéramos amigas. En una gala de premios, llamé a la puerta del camerino de Mariah Carey. La abrió y de dentro emergió la luz más hermosa y etérea. Ahora todos utilizamos aros de luz, pero hace más de 20 años solo los usaba Mariah Carey. Y no puedo llamarla solo por su nombre de pila. Para mí, siempre será Mariah Carey. Le pregunté si podíamos tomarnos una foto juntas y traté de hacerla allí mismo tal cual estábamos. Pero ella me dijo, no, ponte ahí, querida. Esta es mi luz. Este es mi perfil. Quiero que te pongas ahí para que se vea mi lado bueno, niña. No dejaba de repetir lo mismo con su voz profunda y hermosa. Mi lado bueno, niña. Mi lado bueno, niña. Hice todo lo que Mariah Carey me pidió y nos tomamos una foto. Por supuesto tenía razón en absolutamente todo. La foto quedó espectacular. Sé que aquella noche gané un premio, pero ni siquiera recuerdo cuál. Para mí el premio de verdad fue aquella foto perfecta con Mariah Carey. Mientras tanto, yo batía récords y me convertí en una de las cantantes femeninas más vendidas de todos los tiempos. La gente empezó a llamarme la princesa del pop. En la gala de los VMA del 2000, interpreté la canción I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones y luego Oops, I Did It Again. Y a media actuación pasé de ir vestida con traje y sombrero a llevar la parte de arriba de un bikini y unos pantalones ajustados centelleantes y mi larga melena suelta. Wade Robson coreografió el número. Siempre sabía cómo hacerme parecer fuerte y femenina a la vez. En las pausas del baile en la jaula, adopté poses que destacaban mi feminidad en medio de una actuación agresiva. Más tarde, MTV me sentó en directo frente a una pantalla y me hizo mirar a varios desconocidos que opinaban sobre mi actuación en Times Square. Algunos dijeron que había hecho un gran trabajo, pero la mayoría de ellos parecían más preocupados por el hecho de que hubiera actuado con ropa reveladora. Decían que me había vestido demasiado sexy y por ende estaba dando un mal ejemplo a los niños. Las cámaras estaban fijas en mí, esperando a ver cómo iba a reaccionar ante aquellas críticas, si me las tomaría a bien o si me echaría a llorar. Me pregunté si había hecho algo malo. Solo había bailado con todo mi corazón en la gala de unos premios. Nunca había afirmado ser un modelo a seguir. Lo único que quería era cantar y bailar. La presentadora del programa de MTV siguió hurgando y me preguntó qué opinaba sobre las afirmaciones de algunos de los entrevistados de que estaba corrompiendo a la juventud de Estados Unidos. Al final acabé respondiendo, algunos comentarios son muy amables, pero no soy la madre de nadie. Simplemente tengo que ser yo misma. Sé que por ahí habrá gente que... Sé que no voy a gustar a todo el mundo. Aquello me dejó conmocionada. Y fue la primera vez que sentí en mis propias carnes las reacciones negativas que me perseguirían durante años. Tenía la sensación de que cada vez que veía un programa de entretenimiento había siempre alguien atacándome, afirmando que no era auténtica. Nunca supe muy bien qué esperaban todos esos críticos que hiciera. ¿Imitar a Bob Dylan? Era una chica adolescente del sur de Estados Unidos. Firmaba mi nombre con un corazón. Me gustaba ir linda. ¿Por qué todo el mundo me trataba, incluso de adolescente,
como si fuera peligrosa. Entretanto, empecé a darme cuenta de que cada vez había más hombres mayores entre mi público, y a veces se me ponían los pelos de punta al ver que me contemplaban con lascivia, como si para ellos fuera la encarnación de una especie de fantasía de Lolita, sobre todo porque nadie parecía capaz de verme como una persona sexy y a la vez capaz, con talento y a la vez con buen cuerpo. Era como si pensaran que por ser sexy tenía que ser estúpida, que por tener buen cuerpo era inconcebible que tuviera talento. Ojalá hubiera conocido entonces el comentario jocoso de Dolly Parton. No me ofendo por todos los chistes sobre rubias tontas, porque sé que no soy tonta. Y también sé que no soy rubia. Mi color de pelo real es negro. Intenté encontrar la manera de protegerme el corazón de las críticas y centrarme en lo importante. Así que empecé a leer libros religiosos, como por ejemplo la serie Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. También empecé a tomar Prozac. Cuando salió Oops, I Did It Again, mi nombre era famoso y controlaba mi carrera. Más o menos en la época de mi primera gira mundial por Oops, pude construirle una casa a mi madre y liquidar las deudas de mi padre. Quería que pudieran hacer borrón y cuenta nueva. 11. Apenas tenía tiempo para ensayar. Solo disponía de una semana para prepararme. Iba a actuar en el descanso del Super Bowl del 2001 junto con Aerosmith, Mary J. Blige, Nelly y NSYNC. Justin y el resto de miembros de su banda llevaban unos guantes especiales que disparaban chispas. Canté Walk This Way, vestida con una versión sexy de un uniforme de fútbol americano, pantalones plateados brillantes, una camiseta corta y un calcetín deportivo en uno de los brazos. Me llevaron a la caravana de Steven Tyler para conocerlo justo antes del espectáculo y desprendía una energía increíble. Para mí era todo un ídolo. Cuando terminamos, el estadio se iluminó con fuegos artificiales. Actuar en el descanso del Super Bowl fue solo una de las infinitas cosas buenas que me estaban ocurriendo. Ocupé el puesto de la mujer más poderosa en la lista Forbes de las celebridades más poderosas. Al año siguiente, sería la número 1 del total de la lista. Descubrí que algunos tabloides estaban ganando tanto dinero publicando fotos mías que en la práctica estaba manteniéndolos a flote. Y estaba empezando a recibir ofertas maravillosas. En los MTV Video Music Awards de 2001, en el mes de septiembre, tenía previsto cantar I'm a Slave for You, y decidimos que usaría una serpiente en la actuación. Se ha convertido en un momento icónico de la historia de los VMA, pero fue aún más aterrador de lo que pareció. La primera vez que vi la serpiente fue cuando la llevaron a una pequeña habitación trasera de la Metropolitan Opera House en Manhattan, donde tendría lugar el espectáculo. La chica que la sostenía era todavía más menuda que yo. Parecía muy joven y era diminuta con el pelo rubio. No podía creer que no se estuviera encargando de aquello un tipo grande. Recuerdo que pensé, ¿van a dejar que 2 chiquillas manejen esta serpiente gigantesca? Pero ahí estábamos, y no había marcha atrás. La chica alzó la serpiente y la colocó sobre mi cabeza y alrededor de mi cuerpo. Si he de ser sincera, estaba un poco asustada. Esa serpiente era enorme, amarilla y blanca, arrugada, de aspecto repugnante. Pude aguantarlo porque la chica que me la pasó estaba justo ahí, además de un adiestrador de serpientes y un grupo de personas. Todo cambió, sin embargo, cuando me vi realmente en el escenario con la serpiente. Sobre el escenario, estoy en modo actuación. Llevo el vestuario y no hay allí nadie más que yo. Una vez más la chiquilla diminuta se acercó a mí y me colocó encima esa enorme serpiente, y todo lo que sabía era que debía bajar la mirada, porque sentía que si la alzaba y encontraba sus ojos, me mataría.
Me decía a mí misma, simplemente actúa. Limítate a usar tus piernas y actúa. Pero lo que nadie sabe es que, mientras cantaba, la serpiente puso la cabeza justo delante de mi cara y empezó a sisear. No viste esa toma en la televisión, pero ¿en la vida real? No dejé de pensar, mierda, ¿pero esto va en serio? La serpiente me está sacando la puta lengua. En este momento. Finalmente, llegué a la parte en que me la quitaba de encima. Gracias a Dios. La noche siguiente, en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, pocos días antes del 11 de septiembre, interpreté un dueto de The Way You Make Me Feel con Michael Jackson para celebrar el 30 aniversario de su carrera en solitario. Me paseé por todo el escenario con mis tacones. El público enloqueció. En un momento dado tuve la sensación de que toda la muchedumbre, compuesta por 20,000 personas, estaba cantando con nosotros. Pepsi me contrató para que apareciera en sus anuncios. En The Joy of Pepsi, al principio salía vestida como una conductora de reparto y de repente empezábamos a bailar una gran coreografía. En Now and Then, tuve la oportunidad de llevar bonita ropa de distintas épocas. Para la sección de los 80, me vistieron como Robert Palmer para cantar una versión de Simply Irresistible. Me maquillaron y me peinaron durante 4 horas, pero aún así no acabaron de conseguir que pareciera un hombre convincente. Pero en la parte de los 50, me encantó bailar en una cafetería antigua. Me hicieron un peinado al estilo Betty Boop. Trabajando con todos aquellos géneros diferentes, quedé impresionada de lo bien pensados que estaban aquellos anuncios. La primera película que hice fue Crossroads hasta el final, escrita por Shonda Rhimes y dirigida por Tamra Davis. La filmamos en marzo de 2001, por las mismas fechas en que estaba grabando el álbum Britney. En la película interpretaba a una niña buena llamada Lucy Wagner. Aquella experiencia no fue nada fácil para mí. No tuve ningún problema con las personas implicadas en la producción, sino con lo mucho que actuar me afectó al cerebro. Empecé a actuar siguiendo el método, pero luego no supe cómo salir del personaje. Me convertí realmente en aquella otra persona. Muchos actores siguen el método, pero la diferencia es que ellos suelen ser conscientes de que están actuando. Yo no sabía separar ambas cosas. Me avergüenza decirlo, pero fue como si una nube o algo me envolviera y simplemente me convirtiera en esa chica llamada Lucy. Cuando la cámara grababa era ella, pero luego me volví incapaz de distinguir entre cuando estaba encendida o apagada. Sé que parece una tontería, pero es la verdad. Así de en serio me lo tomaba. Tan en serio que llegó un punto en que Justin me preguntó, ¿por qué caminas así? ¿Quién eres? Solo puedo decir que menos mal que Lucy era una chica dulce que escribía poemas diciendo que ya no era una niña, pero que todavía no era una mujer y no una asesina en serie. Terminé caminando diferente, adoptando una postura diferente, hablando diferente. Durante los meses que estuvimos grabando Crossroads, me convertí en otra persona. Seguro que incluso a día de hoy, las chicas con las que rodé la película piensan que soy un poco peculiar. Y por aquel entonces tenían toda la razón. Era una niña, igual que mi personaje. Debería haber actuado tal como era ante la cámara, pero tenía tantas ganas de hacerlo bien que constantemente intentaba ahondar más en el personaje. Llevaba toda mi vida siendo yo misma. Tenía ganas de probar algo distinto. Pero debería haberme dicho que no era más que una película de adolescentes conduciendo por una carretera, no una historia profunda, y que me centrara en pasármelo bien. Después de terminar la película, vino a visitarme una de mis amigas de una discoteca de Los Ángeles. Entramos en una farmacia CVS. Juro por Dios que simplemente entré en la tienda y empecé a charlar con ella mientras comprábamos, y de repente volví a ser yo misma. Cuando salí de allí,
Por fin se había roto el hechizo en el que me había sumergido aquella película. Fue muy extraño. Mi espíritu volvió a tomar las riendas de mi cuerpo. Ir a comprar maquillaje con aquella amiga fue como agitar una varita mágica. Entonces me enojé. Pensé, Dios mío, ¿qué he estado haciendo durante estos últimos meses? ¿Quién soy? Aquello fue el principio del fin de mi carrera como actriz y me sentí aliviada. Las finalistas para el papel de la protagonista de The Notebook fuimos Rachel McAdams y yo. Y a pesar de que hubiera sido divertido volver a encontrarme con Ryan Gosling tras nuestra época en el club de Mickey Mouse, me alegro de que no me eligieran. Si hubiera sucedido, en vez de trabajar en mi álbum In the Zone, hubiera actuado día y noche como si fuera una rica heredera de la década de los 40. Estoy segura de que gran parte del problema se debía a que aquella fue mi primera experiencia como actriz. Supongo que hay intérpretes que se han enfrentado a algo similar, que han tenido dificultades para separarse del personaje, pero tengo la sensación de que siempre consiguen mantener la perspectiva. Espero no volver a verme expuesta a ese riesgo laboral nunca más. Vivir de esa manera, siendo mitad tú misma y mitad un personaje de ficción, es muy caótico. Al cabo de un tiempo, ya no distingues entre lo que es real y lo que no. 12. Cuando pienso en aquel tiempo, me doy cuenta de que realmente estaba viviendo un sueño. Mi sueño. Las giras me llevaron alrededor del mundo. Uno de mis momentos más felices estando de gira fue la actuación en el Festival de Música Rock in Rio 3 en enero de 2001. En Brasil me sentí liberada, en cierto modo como una niña. Una mujer y una niña, todo en uno. En ese momento nada me daba miedo, llena como estaba de fuerza e ímpetu. Por la noche, mis bailarines, eran 8, 2 chicas y el resto chicos, y yo nadábamos desnudos en el océano, cantando, bailando y riéndonos. Charlábamos durante horas bajo la luna. Fue precioso. Exhaustos, nos dirigíamos a las saunas donde seguíamos charlando. Pude vivir un poco en pecado, nadando desnuda, quedándome levantada hasta tarde charlando, pero sin pasarme. Fue una pizca de rebelión, de disfrute de libertad, pero solo estaba divirtiéndome y actuando como alguien de mi edad, 19 años. La gira Dream Within a Dream, justo después de que saliera mi álbum Britney en otoño de 2001, fue mi cuarta gira y una de mis favoritas. Todas las noches sobre el escenario me enfrentaba al reflejo de mí misma en un espejo, cosa que probablemente fuera algún tipo de metáfora. Pero ese número del espejo era solo en una canción. También volaba y había una barcaza egipcia y una selva y láseres y nieve. Wade Robson la dirigió y coreografió, y no puedo por menos que reconocer el enorme mérito de todos los que intervinieron en el montaje. Me pareció todo muy bien pensado. Wade tenía un concepto para aquel espectáculo. Quería que reflejara una nueva fase más madura de mi vida. El escenario y el vestuario eran muy ingeniosos. Siempre que alguien sabía peinarme y maquillarme, me sentía muy agradecida. Mostraron una gran inteligencia en la manera de presentarme como una estrella, y sé que les debo una. El modo en que supieron captarme revelaba que me respetaban como artista. Las mentes tras esas actuaciones fueron brillantes. Fue de lejos mi mejor gira. Era lo que todos habíamos esperado. Yo había trabajado muy duro para llegar a ese momento. Había hecho giras por todos los centros comerciales antes del lanzamiento de Baby. Después, durante la gira de Baby, por primera vez tuve ocasión de ver a un montón de gente como público. Recuerdo que pensé, ¡wow! Vaya, ahora soy alguien. Luego, Oops,
fue un poco más grande, de modo que, para cuando hice Dream Within a Dream Tour, todo era ya magia. En la primavera de 2002, había aparecido como invitada en Saturday Night Live 2 veces, interpretando a una muchacha batiendo mantequilla en un museo de recreación histórica colonial junto a Jimmy Fallon y Rachel Dratch, y luego a la hermana pequeña de Barbie, Skipper, con Amy Poehler como Barbie. Fui la persona más joven que acudió como invitada y actuó en el número musical en el mismo episodio. Por aquellas fechas, me preguntaron si me gustaría actuar en una película musical. No estaba segura de si quería volver a actuar después de Crossroads hasta el final, pero me sentí tentada por este proyecto. Se trataba de Chicago. Algunos de los ejecutivos involucrados en la producción vinieron a verme en el recinto donde estaba actuando y me preguntaron si me gustaría participar. Había rechazado 3 o 4 películas porque estaba metida de lleno en mi espectáculo. No quería que nada me distrajera de la música. Estaba feliz con lo que estaba haciendo. Pero ahora, echando la vista atrás, cuando pienso en Chicago, siento que debería haber aceptado. Por aquel entonces tenía poder. Ojalá hubiera sabido utilizarlo más a conciencia. Ojalá hubiera sido más rebelde. Rodar Chicago hubiera sido divertido. Está llena de escenas de baile del tipo que más me gustan, con movimientos coquetos, femeninamente alocados, al estilo de The Pussycat Dolls, de esos de arrancarse el corsé. Ojalá hubiera aceptado aquella oferta. Habría tenido que interpretar a una villana que mata a un hombre, que además canta y baila mientras lo hace. Seguro que habría encontrado la manera, o podría haberme formado para no acabar convertida por completo en un personaje de Chicago, tal y como me había ocurrido con Lucy en Crossroads hasta el final. Ojalá hubiera decidido intentar hacerlo de manera distinta. Ojalá hubiera sido lo bastante valiente como para no quedarme en mi zona de confort. Ojalá me hubiera atrevido a hacer cosas más allá de lo que conocía. Pero estaba decidida a no agitar las aguas y a no quejarme, incluso aunque algo me molestara. En mi vida personal era muy feliz. Justin y yo vivíamos juntos en Orlando. Compartíamos una espléndida casa diáfana de 2 pisos con un tejado de tejas y una piscina en la parte de atrás. A pesar de que ambos trabajábamos muchas horas, siempre sacábamos tiempo para estar juntos en casa tan a menudo como podíamos. Siempre regresaba cada pocos meses para que Justin y yo pudiéramos estar juntos durante 2 semanas, a veces incluso durante 2 meses seguidos. Era nuestro punto de encuentro. Una vez, cuando Jamie Lynn todavía era pequeña, mi familia tomó un avión para venir a vernos. Fuimos todos juntos a la tienda de juguetes F.A.O. Schwarz de Point Orlando. Cerraron la tienda entera para nosotros. Mi hermana eligió un coche descapotable en miniatura que tenía incluso puertas que se abrían de verdad. Estaba a medio camino entre un coche real y un kart. Nos las arreglamos para llevarlo a Kentwood y lo condujo por todo el vecindario hasta que se le quedó pequeño. Verla de pequeña metida en aquel coche era todo un espectáculo. Una niñita adorable conduciendo por todos lados con un Mercedes rojo. Era la cosa más adorable que había visto en toda mi vida. Lo juro por Dios, era una imagen maravillosa. Así actuábamos todos con Jamie Lynn. ¿Lo ves? ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Lo tienes. Desde mi punto de vista, su mundo era como la canción Seven Rings de Ariana Grande. Cuando yo era una niña no teníamos dinero. Mis posesiones más preciadas eran mis muñecas Madame Alexander. Había docenas entre las que elegir. Abrían y cerraban los ojos, y todas tenían su propio nombre. Algunas encarnaban personajes de ficción o figuras históricas, como Scarlett O'Hara o la reina Isabel de Inglaterra. Tenía a todas las hermanas de Mujercitas. Cuando conseguí mi 15ª muñeca,
Me alegré tanto como si me hubiera tocado la lotería. Aquella fue una de las buenas épocas de mi vida. Estaba tan enamorada de Justin, tan embelesada. No sé si cuando eres más joven el amor es diferente, pero lo que tuvimos fue especial. Justin ni siquiera necesitaba decir ni hacer nada para que me sintiera unida a él. En el sur, a las madres les encanta reunir a sus hijos y decirles: escúchenme todos, hoy vamos a ir a la iglesia vestidos a juego. Eso es justo lo que hice cuando asistí con Justin a los American Music Awards de 2001, que presenté junto a LL Cool J. Todavía no puedo creerme que Justin pensara ir en vaqueros y que yo le propusiera: deberíamos ir iguales, los dos vestidos con tela vaquera de pies a cabeza. La verdad es que al principio pensé que se quedaría en una broma. No creía que mi estilista estuviera dispuesto a hacerlo, y nunca me hubiera imaginado que Justin accediera a ello. Pero ambos lo dieron todo. El estilista le trajo un conjunto de tela vaquera, incluyendo un sombrero vaquero a juego con su chaqueta vaquera y sus pantalones vaqueros. Cuando Justin se lo puso, pensé: vaya, vamos a hacerlo de verdad. Justin y yo siempre acudíamos juntos a los eventos. Nos lo pasábamos en grande en los Teen Choice Awards y más de una vez nos vestimos del mismo color. Pero con lo de la tela vaquera, nos pasamos. Aquella noche llevaba el corset tan apretado debajo del vestido vaquero que casi me caigo. Entiendo que fue un poco de mal gusto, pero en parte también fue bastante genial, y siempre me hace gracia ver que la gente nos parodia disfrazándose por Halloween. Justin recibió muchas críticas por aquel conjunto. En un podcast donde se estaban burlando de él por aquel modelo, comentó: haces muchas cosas cuando eres joven y estás enamorado. Y tiene toda la razón. Vivíamos de manera desenfadada y aquella ropa lo reflejaba. En un par de ocasiones durante nuestra relación, supe que Justin me había puesto los cuernos. Decidí obviarlo, sobre todo porque estaba locamente enamorada de él, aunque los tabloides parecían decididos a restregármelo por la cara. Cuando NSYNC viajó a Londres en el año 2000, los fotógrafos lo pillaron con una de las chicas de All Saints en un coche. Pero nunca dije nada. En aquel momento, apenas llevábamos un año juntos. En otra ocasión, estábamos en Las Vegas y uno de mis bailarines que había estado pasando el rato con Justin me contó que le había señalado a una chica y le había dicho que se la había cepillado la noche anterior. No quiero revelar de quién estaba hablando porque realmente es muy famosa, está casada y tiene hijos. No quiero hacerla sentir mal. Mi amigo se sorprendió mucho y estaba convencido de que Justin solo lo había dicho porque estaba drogado y le apetecía fanfarronear. Corrían rumores de que se había acostado con varias bailarinas y admiradoras. Lo obvié todo, pero era evidente que iba de flor en flor. Era una de esas cosas que sabes, pero te callas. Así que yo hice lo mismo. No mucho, solo una vez con Wade Robson. Salimos una noche y terminamos en un bar latino. Bailamos durante horas. Aquella noche me acosté con él. Fui fiel a Justin durante años. Solo tenía ojos para él, salvo aquella única excepción que ya le confesé en su momento. Achacamos aquella noche a cosas que pasan cuando eres tan joven como lo éramos nosotros, así que ambos decidimos olvidarlo y continuar con nuestra relación. Pensaba que permaneceríamos juntos para siempre, o por lo menos esperaba que así fuera. Mientras estábamos saliendo, quedé embarazada de Justin. Fue toda una sorpresa, pero para mí no fue ninguna tragedia. Quería a Justin con locura. Siempre me había imaginado que formaríamos una familia juntos. Simplemente había ocurrido más temprano de lo que esperaba. Además, a lo hecho, pecho. Pero Justin no se tomó la noticia del embarazo demasiado bien.
Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. Lo entendí. Es decir, lo entendí hasta cierto punto. Pero si Justin no quería convertirse en padre, entonces no me quedaban muchas opciones. No quería forzarlo a hacer algo que no quisiera. Así de importante era nuestra relación para mí. Y sé que habrá gente que me odie por ello, pero accedí a no tener el bebé. Nunca me había imaginado que decidiría abortar, pero dadas las circunstancias, eso fue lo que hice. No sé si aquella fue la decisión adecuada. Si hubiera dependido solo de mí, no lo hubiera hecho. Sin embargo, Justin estaba completamente seguro de que no quería ser padre. Además, tomamos otra decisión que en retrospectiva y según mi punto de vista, fue equivocada. No acudimos a ningún médico ni hospital para que me practicaran el aborto. Era de vital importancia que nadie se enterara del embarazo ni del aborto, así que la única solución fue hacerlo todo en casa. Ni siquiera se lo conté a mi familia. La única persona que lo supo además de Justin y yo fue Felicia, que siempre estaba a mi lado para ayudarme. Me dijeron que quizá me dolería un poco, pero que todo iría bien. El día indicado, con la sola presencia de Felicia y Justin, me tomé las pastillas. Enseguida empecé a notar unos calambres insoportables. Me metí en el baño y me quedé allí dentro durante horas, tumbada en el suelo, sollozando y gritando. Recuerdo que pensé que deberían haberme dado algo para adormecerme. Quería algún tipo de anestesia. Quería ir al médico. Estaba tan asustada. Me quedé allí tumbada preguntándome si me iba a morir. Cuando digo que fue doloroso, es que ni siquiera puedo empezar a describirlo. El dolor era inimaginable. Me hundí de rodillas en el suelo, apoyándome en el inodoro. Fui incapaz de moverme durante mucho rato. Incluso a día de hoy, es una de las experiencias más agonizantes que he vivido en mi vida. Aún así, no me llevaron al hospital. Justin entró en el baño y se tumbó en el suelo conmigo. En algún momento pensó que la música quizá me ayudaría, así que fue a buscar la guitarra y se quedó allí en el suelo conmigo, rasgueándola. Seguí llorando y sollozando hasta que todo acabó. Duró horas y no recuerdo cómo terminó, pero a día de hoy, 20 años más tarde, sí que recuerdo el dolor y el miedo que sentí. Después de aquello estuve hecha un lío, sobre todo porque todavía quería tantísimo a Justin. Era una locura lo mucho que lo quería, y para mí acabó siendo una desgracia. Debería haber visto venir la ruptura, pero no fue así. 13. Cuando Justin se puso a trabajar en su primer álbum en solitario, Justified, empezó a distanciarse de mí. Creo que fue porque había decidido utilizarme como munición para su disco, y por lo tanto, le resultaba extraño estar cerca de mí viendo cómo lo miraba con todo mi afecto y devoción. Al final terminó la relación con un mensaje de texto mientras yo estaba rodando el videoclip de la remezcla de Overprotected con Dark Child. Tras ver el mensaje sentada en mi caravana entre toma y toma, tuve que volver a salir ahí fuera y bailar. Por mucho que Justin me hubiera hecho daño, nuestra relación estaba cimentada en el amor, y cuando me dejó, me sentí devastada. Y cuando digo devastada me refiero a que apenas pude hablar durante meses. Cada vez que alguien me preguntaba por él, no podía más que llorar. No sé si estaba clínicamente en shock, pero me sentía como si lo estuviera. Todas las personas que me conocían sabían que estaba mal, realmente mal. Regresé a Kenwood, pero me sentía incapaz de hablar con mi familia y mis amigos. Apenas salía de casa. Así de hundida estaba. Me tumbaba en la cama y me quedaba mirando al techo. Justin vino en avión hasta Luisiana para visitarme.
Me trajo una larga carta que había escrito y enmarcado. Todavía la guardo debajo de mi cama. Terminaba diciendo: aún me entran ganas de llorar cuando lo recuerdo. No puedo respirar sin ti. Esas eran las últimas palabras de la carta. Al leerlo pensé: mierda, qué bien escribe. Porque me sentía justamente así, casi como si me estuviera asfixiando, como si no pudiera respirar después de todo lo que había ocurrido. Sin embargo, la cuestión es que incluso después de verlo y leer la carta, no salí de aquel trance. Hizo todo aquello. Vino hasta allí para verme, y aún así seguía siendo incapaz de hablar con él, ni con nadie. 14. A pesar de que lo que menos me apetecía era actuar, todavía me quedaban algunos conciertos de gira por contrato, así que los hice. Lo único que quería era dejar la carretera, tener días y noches enteras para mí misma. Pasear por el muelle de Santa Mónica y respirar el aire salado, escuchar el traqueteo de la montaña rusa, contemplar el océano. En cambio, cada día era demoledor. Cargar, descargar, prueba de sonido, sesión de fotos, preguntar en qué ciudad estábamos. Al principio me encantaba la gira Dream Within a Dream, pero al final se me hizo cuesta arriba. Estaba cansada mental y físicamente. Quería dejarlo todo. Había empezado a fantasear con abrir una tiendecita en la zona de Venice Beach con Felicia y abandonar por completo el mundo del espectáculo. Viéndolo ahora con perspectiva, comprendo que no me di el tiempo que necesitaba para sanar tras la ruptura con Justin. A finales de julio de 2002, justo al término de la gira, nos dirigimos al sur para actuar en Ciudad de México. Pero llegar hasta allí casi acabó en un desastre. Viajábamos en furgonetas, y una vez cruzada la frontera, tuvimos que parar de repente. Nos había detenido un grupo de tipos con las armas más grandes que había visto en mi vida. Estaba aterrorizada. Parecía que nos hubieran tendido una emboscada. No le veía el menor sentido. Solo sabía que estábamos rodeados por estos tipos tan enojados. En mi furgoneta, todo el mundo estaba tenso. Me acompañaba personal de seguridad. Pero ¿quién podía saber lo que iba a suceder? Tras lo que pareció una eternidad, hubo algún tipo de conversaciones de paz. Era como una película. Todavía me resulta un misterio qué sucedió realmente, pero al final nos permitieron continuar y llegamos a actuar ante 50,000 personas, aunque el segundo concierto, al día siguiente, fue cancelado a mitad de la actuación por una imponente tormenta. Aquella función cancelada era la última de la Dream Within a Dream Tour, pero cuando le dije a la gente al final de la gira que quería descansar, todo el mundo se puso nervioso. Cuando tienes éxito en algo, hay una enorme presión para que continúes, incluso aunque ya no lo estés disfrutando. Y, como pronto descubriría, nunca se puede regresar realmente a casa. Concedí una entrevista a la revista People en Luisiana, aunque los motivos para ello me parecieron ridículos. No estaba promocionando nada, pero mi equipo consideró que tenía que mostrar que me encontraba bien y que solo me estaba tomando un pequeño descanso. El fotógrafo me retrató fuera y luego dentro de casa con los perros y mi madre en el sofá. Me hicieron vaciar el bolso para demostrar que no llevaba ni drogas ni tabaco. Lo único que encontraron fue un chicle de Juicy Fruit, perfume de vainilla, caramelos mentolados y una botellita de hierba de San Juan. «Mi hija está de maravilla», dijo mi madre al periodista en confianza. Nunca jamás ha estado al borde de una crisis nerviosa. Lo que hizo en parte que aquella época resultara tan complicada fue que la familia de Justin había sido la única familia real y cariñosa que había tenido nunca. En vacaciones solo íbamos a visitar a su familia.
Conocía a su abuela y a su abuelo. Los quería muchísimo. Los consideraba mi hogar. Mi madre se subía en un avión y nos visitaba de vez en cuando, pero yo nunca acudía a ella cuando buscaba mi hogar. Intentaba recuperarse tras su divorcio con mi padre, que por fin había finalizado. Estaba deprimida y se automedicaba. Apenas podía levantarse del sofá. Mi padre estaba desaparecido, y mi hermana pequeña... Bueno, cuando digo que era una zorra en toda regla, no estoy exagerando. Siempre me mantuve centrada en el trabajo. Mientras estaba en la carretera de gira con Felicia, no presté mucha atención a lo que ocurría en Kentwood. Pero cuando volví a casa, vi que las cosas habían cambiado. Mi madre servía a Jamie Lynn mientras ésta miraba la tele. Le traía batidos de chocolate. Estaba claro que aquella chica llevaba la voz cantante en casa. Entretanto, era como si yo fuera un fantasma. Recuerdo entrar en una habitación y sentir que nadie me veía. Jamie Lynn solo tenía ojos para la televisión. Mi madre, que tiempo atrás había sido la persona con quien más vinculada me había sentido, estaba en otro planeta. Y la manera en que la Jamie Lynn adolescente hablaba a mi madre me dejaba boquiabierta. Recuerdo oírla escupir aquellas palabras hirientes y girarme hacia mi madre y decirle: ¿vas a permitir que esa bruja te hable así? En serio, era muy mala. Me sentía traicionada por lo mucho que había cambiado Jamie Lynn. Le había comprado una casa donde pudiera crecer, pero no estaba precisamente agradecida por ello. Más tarde diría: ¿por qué nos compró una casa? Como si fuera una especie de imposición. Pero aquella casa había sido un regalo. La compré porque nuestra familia necesitaba una casa nueva y quería que Jamie Lynn tuviera una vida mejor de la que yo había tenido. Mi vida en Luisiana pasó sin pena ni gloria. Sentía que no tenía a nadie con quien hablar. Me di cuenta de que pasar por aquella ruptura y regresar a casa y ver lo mucho que todo había cambiado y que ya no encajaba allí, técnicamente significaba que estaba creciendo, convirtiéndome en una mujer. Y, sin embargo, en realidad, era casi como si al mismo tiempo estuviera yendo marcha atrás y me estuviera volviendo cada vez más pequeña dentro de mi cabeza. Supongo que todo el mundo conoce la película de El curioso caso de Benjamin Button. Así era como me sentía. Aquel año, al volverme más vulnerable, en cierto modo, volví a sentirme como una niña.